Hola, ¿qué tal? Hermanos, amigos en Cristo, Dios les bendiga, buenos días. Hoy es lunes 20 de julio y estamos ya en una nueva etapa de nuestro estudio. Hemos terminado el libro de los Salmos y vamos a comenzar la epístola de Romanos, de Pablo a los Romanos, y vamos a ir al capítulo 1 de Romanos y vamos a ver el versículo 8. Del 1 al 8, pues nos tocaba haberlo visto un día antes, pero el domingo, como ustedes saben, yo subo una predicación y continuamos con el devocional el día lunes. Por eso vamos a brincarnos estos primeros 8 versículos. Pero vamos a ir al versículo 8, del 8 al 17. Y se titula El llamado de Pablo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo verlos, para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Bueno, el apóstol Pablo está aquí dándole gracias a Dios porque la fe de la iglesia que estaba en Roma se divulgaba por todo el mundo y él deseaba verlos para anunciarles el Evangelio. Y Pablo dejaba bien claro que él no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y vamos a ir a la meditación. Soy deudor del Evangelio, decía el apóstol Pablo, y creo que nosotros también. La evangelización resulta del amor por las almas perdidas. Si no hay amor en nuestro corazón por las almas perdidas, esa es la razón por la que la iglesia no evangeliza. En cada una de sus oraciones, Pablo pide a Dios oportunidad para ver a los santos en Roma, a fin de comunicarles algún don espiritual para que sean afirmados y mutuamente confortados. Pablo fue llamado a ser apóstol de los gentiles y a anunciar el evangelio a los griegos y a no griegos, a los sabios y a no sabios. Confiesa ser deudor del evangelio por cuanto Dios lo llamó al camino de la salvación cuando era perseguidor de Jesús y lo apartó como apóstol de los gentiles. La obra misionera de Pablo era oportunidad de pagar en parte su gran deuda. De verdad, nosotros también somos deudores del Evangelio y debemos dar lo mejor de nosotros en la evangelización en tiempo y fuera de tiempo. Recuérdese que Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia. Él perseguía a los cristianos. En el libro de los Hechos encontramos que él estuvo presente cuando mataron a Esteban y la ropa de Esteban la pusieron a los pies del apóstol Pablo. Él estaba consintiendo la muerte de los cristianos. Por eso dice que él era deudor. Pero nosotros también somos deudores de esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. No tenemos con qué pagarle más que predicando el Evangelio a todo el mundo. Las preguntas a meditar. ¿De quién es deudor Pablo? Bueno, la palabra es bien clara, del Evangelio. ¿Cuál es el llamado que Dios me ha dado? Y ahí cada uno va a contestar esa pregunta. En lo personal,
Dios me llamó a predicar el Evangelio, a ser pastor. ¿Cómo debo cumplirlo? Pues dando lo mejor de cada uno de nosotros, dando lo mejor de mí en la evangelización, ganando almas para Cristo. La justicia de Dios. El Evangelio ha cruzado barreras culturales y el sentido común. En esa época, en las costas del mar Mediterráneo, la fama y el buen nombre eran valores muy importantes. Si alguien decía algo inapropiado, podía ser marginado y menospreciado por la sociedad. Sin embargo, Pablo no dejó de anunciar que Jesucristo, quien resucitó de entre los muertos, era el Salvador. Aunque sabía que podían interpretarlo como una locura, no se avergonzó del Evangelio, porque la Biblia dice en 1 Corintios, del capítulo 1, del 18 en adelante, que para la mayoría de la gente el Evangelio es locura. Cuando nosotros aceptamos a Cristo e hicimos pública nuestra fe y manifestamos a nuestros amigos y familiares que éramos creyentes, nos tomaron por locos, nos tomaron por charlatanes, dijeron un montón de cosas. El Evangelio es poder de Dios para salvación y en él se encuentra la justicia de Dios, la cual se obtiene por fe. Necesitamos fe cuando oímos las buenas nuevas. La fe es el único camino de salvación y la necesitamos en el inicio y en el final del camino de salvación. Recuérdense que la palabra misma dice en Hebreos capítulo 12 que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Él crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué pasaje del Antiguo Testamento cita Pablo como cuando se refiere a la importancia de la fe? Está citando a Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué pasaría si no respondemos con fe al Evangelio? Simple y sencillamente no seríamos salvos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús, cuando iba a hacer un milagro, preguntaba: ¿crees? ¿Tienes fe? Conforme a tu fe sea hecho. La oración de hoy. Padre, tu gracia es tan sublime que no hay manera de retribuir el gran sacrificio que has hecho al entregar a tu unigénito por mí. Cuando todavía era un pecador que te negaba en todos mis caminos, soy deudor de tu incondicional amor, deudor del bendito Evangelio. Anunciaré a Jesucristo, quien habilitó el camino de salvación para toda la humanidad con su muerte. El ensayo se titula Lo que medité ese día. Me fijé que había anotado en mi tiempo devocional el día anterior a la muerte de mi esposo y decía: qué gran gozo es poder orar por la salvación. Te agradezco por permitirme orar cada día, a pesar del dilema de si continuaré cuidando de mi fe hasta el final con este cuerpo que es un pedazo de tentación. Gracias por permitirme pasar temporalmente por lo mismo que el profeta Ezequiel, quien queda mudo y cautivo en su casa. Te doy gracias por dejarme vivir una vida que llora de gozo al saber que me das la victoria y que puedo compartir con otros mi testimonio. Señor, dejo todo en tus manos porque solamente tú conoces mi camino. Como mi esposo no era creyente, yo me involucraba en el servicio a la comunidad e iba a la congregación sola, dice la persona que escribió. Aunque él era hijo de unos ancianos fieles, había decidido no congregarse, lo que me complicaba la vida. Sin embargo, yo cuidé de mi fe en soledad, sirviendo a los demás y liderando reuniones de oración. Y así lo hice, incluso en la víspera de su repentina muerte. La mañana en la que murió, medité en Ezequiel 18 y oré llorando por su salvación. Después de clamar con todo mi ser, el Señor me dio la gracia de vivir pensando que cada día podía ser el último. Dios se alegra inmensamente por aquellos que cumplen con su deber de trabajar por la salvación de las almas y permite que disfruten de una gran bendición. Aleluya. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta meditación de Romanos, y también podemos ver que aún en medio del dolor, de la angustia, Dios obra y nos habla. Y lo importante es que nuestra vida la podamos utilizar
para la obra del Señor, predicando el Evangelio a los que aún no lo conocen. Hay millones de personas que no conocen a Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por la vida del apóstol Pablo, que nos enseña que era deudor del Evangelio como nosotros también lo somos ahora, porque no tenemos con qué pagar una salvación tan grande. Señor, yo te ruego en esta mañana, junto con mis hermanos, amigos, que tu mano, Señor, poderosa siga obrando para beneficio del mundo entero. Desintegra, Señor, todo espíritu de enfermedad, toda pandemia, que tu mano poderosa cubra y proteja, Señor, a todos los que trabajan y se exponen ante todo virus. Tu palabra dice en el Salmo 91 que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y seguimos creyendo firmemente en tu palabra, Señor. Sana a los que están enfermos donde quiera que se encuentren de cualquier enfermedad, porque no solo, Señor, esta enfermedad existe. Hay muchas por las cuales tú moriste en la cruz del Calvario y has sanado a todo el mundo por tus llagas que fueron, Señor, expuestas en la cruz. Gracias te doy. Te pedimos que no falte la provisión, el alimento, la paz, el gozo, la alegría en cada corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.